¿Te ha sucedido alguna vez, hermano, que estás buscando algo desesperadamente y lo tenías a la mano, ahí, enfrente tuyo? ¿Te ha sucedido? Tal vez los que usan lentes les ha sucedido, ¿no es cierto? Se ponen sus lentes así sobre su cabeza y están buscando por todos lados los famosos lentes y de repente uno de sus hijos llega y le dice, ahí arriba, tu cabeza, tócate ahí, ahí los tienes. Buscando la llave de tu auto por horas y horas y horas y después resulta que la tenías en el bolsillo. O a los que, especialmente antes que se usaba lápiz, pluma, se lo ponían en la oreja y después la buscaban por todo el escritorio y no estaba y de repente resulta que la tenían ahí en la oreja. En nuestro pasaje de Marcos, mis hermanos, Jesús, el Hijo de Dios, quien satisface todo anhelo del ser humano, entra a Jerusalén para la fiesta que los judíos llamaban Pascua. La gente ha visto evidencias durante 3 años de que Jesús es Dios. No hay ninguna duda. No hay ninguna duda. Milagros, muertos siendo levantados, leprosos sanados, los cojos caminan, los sordos escuchan, los ciegos ven. Jesús habla con autoridad. Jesús, el Salvador, el Mesías, está ahí frente a sus ojos. Jesús, el Rey de Reyes, el creador de todo, el sustentador de todo, el creador del universo, está allí enfrente de ellos. Pero no lo reciben como quien viene a salvarlos de sus pecados. Lo alaban, pero lamentablemente es una alabanza falsa. Esta alabanza que nosotros leemos en Marcos 11 es una alabanza falsa a un rey verdadero. Y nosotros veremos en el Evangelio de Lucas cómo Jesús llora por Jerusalén. Porque la gente tiene ahí enfrente de sus ojos a su Salvador y lo rechazan. Tienen a su Mesías, el que han estado esperando por miles de años, y lo rechazan como su Salvador. Y Jesús llora, incluso al recibir alabanza, y Jesús llora porque esta es una alabanza falsa. Este sermón, mis hermanos, lo he titulado Falsa alabanza al Rey verdadero. Es interesante porque hoy es lo que nosotros llamamos Domingo de Ramos, ¿no es cierto? Y en nuestro estudio del Evangelio de Mateo, que empezamos hace 2 años, que hemos hecho pausas en el camino, llegamos hoy, Domingo de Ramos, a Marcos 11, donde el pasaje que nos toca estudiar es la entrada de Jesús a Jerusalén. Normalmente llamada la entrada triunfal, pero de triunfal esta entrada no tiene nada, mis hermanos. Es una entrada de vergüenza, porque el Rey de Reyes está siendo rechazado por su pueblo. Es una entrada de tristeza. Hoy comenzamos a estudiar, mis hermanos, acerca de la semana más importante de toda la historia de la humanidad. Esta semana que comenzamos a estudiar hoy, nos vamos a tardar varios meses estudiando una sola semana, la última semana de la vida de Cristo, es la semana más importante de toda la historia de la humanidad. De todos los eventos que han habido en toda la historia de la humanidad, coronación de reyes, victorias y batallas peleadas, de todos los eventos de la historia de la humanidad, esta semana es la más importante. No hay semana más importante. Y vamos a tomar varios meses estudiando esta semana, que es la semana conocida como la Semana de la Pasión. ¿Cómo empieza esta semana? El día domingo 14 del mes de Nisan. Nisan es el primer mes en el calendario judío. El día 14 de Nisan, que es un viernes, se lleva a cabo la Pascua.
Jesús, pensando en ese viernes en el cual Él será crucificado, Él entra a Jerusalén el domingo 10 del mes de Nisan, cerca del mes de marzo, temporada de primavera. Hay un clima muy agradable en Jerusalén. Hay un clima muy a gusto ese domingo 10 de Nisan. En nuestro calendario sería uno de los domingos del mes de marzo. El día lunes Jesús limpia el templo. Vamos a estar estudiando eso más adelante, en las semanas siguientes. Los días martes y miércoles Jesús aprovecha el tiempo para enseñar a sus discípulos y tener intercambios con los líderes religiosos de Israel. El día jueves Jesús hace los preparativos con sus discípulos para comer la última cena, que es lo que nosotros conmemoramos cada primer domingo del mes con la Santa Cena. Ese jueves en la noche Jesús va a orar. Jueves en la medianoche, viernes en la madrugada, Jesús es arrestado. Jesús es llevado a las 3, 4 de la madrugada a un juicio injusto en la oscuridad de la noche. Enfrente del Sanedrín, los líderes religiosos de la nación de Israel. Ese mismo viernes Jesús es enjuiciado enfrente de Pilato durante la mañana, crucificado, muerto y enterrado. El sábado, Él está en la tumba y el domingo se levanta de los muertos. Esa es la semana más importante de la historia de la humanidad. Y vamos a pasar varios meses en esta semana, mis hermanos, tal vez de los estudios más importantes a los cuales nosotros nos podemos dedicar. Si tú quieres conocer más a Cristo, estudia esta semana, mis hermanos. Y esta semana es de lo que más hablan los evangelios. Marcos dedica 10 capítulos para hablar de los primeros 30 años de la vida de Jesús y 6 capítulos para hablar de la última semana de la vida de Jesús. Si quieres conocer más a Cristo, estudia esta semana. Esta semana era una semana especial para los judíos porque en su calendario el viernes se celebraba la Pascua. La Pascua, mis hermanos, era una tradición de Israel que servía como un recordatorio. Cuando ellos celebraban la Pascua, mataban a un corderito. Cada familia tenía que sacrificar un corderito. ¿Y por qué ellos sacrificaban un corderito? Como un recordatorio de que Dios los sacó de Egipto, de la esclavitud de Egipto. Ellos eran esclavos en Egipto, pero Dios los sacó y Dios mató a los primogénitos egipcios. ¿Recuerdan Éxodo, los primeros 11 capítulos? Dios mató a los egipcios después de mandarles muchas plagas, pero a ningún israelita, a ningún judío mató. ¿Por qué? Porque murió un sustituto en cada hogar. En lugar de que muriera el primogénito, como sucedió en Egipto, murió un corderito en cada hogar. Y los judíos allá en Egipto tomaron la sangre del animal y la pusieron en los marcos de las puertas de su casa para cuando pasara el ángel de la muerte, el ángel viera la sangre en las puertas y dijera: aquí ya murió un sustituto, no mataré a nadie. Y siguiera a la próxima puerta y mirara la sangre y dijera: aquí ya murió un animalito, voy a pasar a la próxima puerta. ¿Por qué es esto necesario? Porque todos hemos pecado y somos responsables de nuestro pecado. Alguien tiene que pagar por nuestro pecado. Y si no pago yo, tiene que pagar otro. Si no paga otro, tengo que pagar yo, pero alguien tiene que pagar. Y ese corderito moría como sustituto del primogénito de cada hogar de las familias de los israelitas. Semanas antes de la Pascua, Jerusalén se llenaba de hombres y mujeres, niños y adultos, familias enteras que venían de todo Israel y fuera de las fronteras de Israel a ofrecer sacrificios al templo. Se calcula, mis hermanos, que en ese periodo del año llegaban a Jerusalén hasta 2 millones de personas. ¿Se imaginan eso, mis hermanos?
2 millones de personas metidas en esta ciudad llamada Jerusalén. Los historiadores reportan que 10 años después de la muerte de Jesús, en el año 40 después de Cristo, se sacrificaron cerca de 260,000 corderos. Y el cálculo que se hace es que se sacrificaba un cordero por cada 10 personas. 260,000 corderos, eso hace un total aproximadamente de 2,600,000 personas en Jerusalén. Más o menos era la cantidad de personas que habían llegado para estas fechas cuando Jesús entra a esta gran ciudad. Veamos, mis hermanos, en el pasaje cómo el Rey de Reyes recibe falsa alabanza de estas multitudes. En primer lugar, miremos la entrada del rey a Jerusalén. Versículo 1. Marcos capítulo 11, versículo 1. ¿Están conmigo, mis amados hermanos? Dice así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió a 2 de sus discípulos. Estas 2 aldeas, mis hermanos, estaban al este de Jerusalén. Estaban cerca de un monte llamado el Monte de los Olivos, y del Monte de los Olivos tú podías ver, porque el monte estaba en alto, 600 pies arriba de Jerusalén, y eso era como el mirador de la ciudad. Si tú querías ver un lindo atardecer, tú ibas al Monte de los Olivos. Si tú querías ver el predio del templo y toda la ciudad de Jerusalén, tú ibas al Monte de los Olivos. De ahí se miraba toda la ciudad de Jerusalén. Y habían 2 aldeas, Betania y Betfagé. En Betania vivían 3 amigos cercanos de Jesús, a quienes Jesús amaba con todo su corazón: María, Marta y Lázaro. Es interesante, mis hermanos, que en el Evangelio de Juan se nos dice que Jesús hacía poco tiempo había resucitado a Lázaro de los muertos. Y la gente había escuchado. La gente había escuchado que Jesús, este hombre, profeta, que anda haciendo milagros por ahí, resucitó a alguien de los muertos. Y toda la gente quería ver a Lázaro. Todos querían ver a Lázaro, imagínate. Estuvo muerto. Quiero verlo, quiero tocarlo, a ver si es cierto, preguntarle: ¿qué viste cuando te moriste? ¿Estuviste en la tumba? ¿Y qué pasó? ¿Dónde fuiste? ¿Fuiste al cielo? ¿Viste a Dios? ¿Viste a los ángeles? ¿Cómo son? Todo Israel estaba lleno de curiosidad. Y Juan nos dice que la gente iba a Betania para ver a Lázaro. Jerusalén estaba lleno de personas, mis hermanos. Y la mayoría había escuchado de Jesús. La mayoría había visto a Jesús. Había escuchado sus enseñanzas. Jesús envió a 2 de sus discípulos y les dijo, versículo 2: id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino, un burrito joven, atado, en el cual ningún hombre ha montado. Desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere: ¿por qué hacéis eso?, decid que el Señor lo necesita y luego lo devolverá. Qué mandato tan extraño, ¿no es cierto? Vayan y agarren un pollito que no es de nosotros y tráiganmelo. Imagínense sus discípulos escuchando esos mandamientos de Jesús, esas órdenes de Jesús. Vayan a la otra aldea, van a ir caminando. Cuando vayan caminando van a ver una casa. Ahí está amarrado un burrito. Dice el Evangelio de Lucas que estaba con la asna, ¿verdad?, al lado. Desamárrenlo y tráiganlo. Si alguien les pregunta, claro, alguien va a preguntar qué están haciendo con el animal. No es suyo, no es de ustedes. Ustedes dicen: el Señor lo necesita, el Señor Jesucristo lo necesita. Versículo 4. ¿Qué sucedió, mis hermanos? Como Jesús lo sabe todo, como Jesús es el Dios que todo lo sabe, sucedió tal y como Él dijo. Fueron y hallaron el pollino atado fuera de la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y unos de los que estaban allí le dijeron: ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron como Jesús había mandado, y los dejaron. Un comentarista explica: esto es omnisciencia. Jesús conoce a cada burro en Israel. Jesús sabe dónde está amarrado y cómo está amarrado y quiénes son sus dueños.
a menos que Él mismo se restrinja en su conocimiento, como lo hizo en algunas ocasiones, Él conoce todo. Esta es una evidencia de que Jesús es Dios. Él es omnisciente, Él lo sabe todo, Él lo conoce todo. No hay ningún lugar donde tú puedas decir, hermano, aquí Jesús no me mira. En el Salmo 139, nosotros leemos al salmista que dice, ¿dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde huiré de tu presencia? No hay ningún lugar en todo el universo donde tú te puedas esconder de Dios. No hay. Si te metes en tu cuarto y en oscuras pecas porque ahí nadie te ve, tienes que corregir tu teología porque Jesús conoce absolutamente todo. Si tratas de estar escondido ahí en lo secreto, tienes que cambiar tu teología porque Jesús todo lo ve, todo lo conoce. Nunca se me olvida, ya se los he contado en ocasiones, donde un par de muchachos llegaron con un pastor. El pastor me contó esta experiencia y le dijeron, pastor, estamos a punto de caer en pecado sexual. No nos hemos casado, somos novios, pero no estamos casados. Y nosotros sabemos que relaciones sexuales fuera del matrimonio son pecado delante de Dios. 2 muchachos creyentes, 2 muchachos miembros de la iglesia. Queremos honrar a Cristo. El pastor empezó a hacerle preguntas, como tiene que suceder en la consejería, y una de las preguntas fue, ¿en qué momento ustedes están más tentados a hacerlo? Y los muchachos le respondieron, cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo. Y el pastor le dijo, ¿y cómo ustedes saben que están solos? Los muchachos se asustaron, abrieron sus ojos y su boca. ¿Será, pastor, que usted nos ha estado viendo en todo el tiempo? El pastor le dice, no, muchachos, Dios los está viendo todo el tiempo, ustedes no están solos. Nunca están solos. ¿Por qué dicen cuando estamos solos, cuando nadie nos está viendo? Es que nunca están solos. Es que si tú te metes en tu baño a ver pornografía, tu esposa no te mira, tus hijos no te miran, Dios te está viendo. Es que si tú ofendes a tu esposa, la insultas cuando nadie te está viendo, porque cuando la gente te está viendo no le dices nada y das apariencia de que la respetas, pero la tratas mal cuando estás solo con ella. Recuerda, tienes que cambiar tu teología porque Jesús lo sabe todo, lo conoce todo. Él sabía dónde estaba amarrado este burro, de quién era. Él sabía lo que las personas dueñas de este burro iban a responder y que lo que los discípulos tenían que decir. Él sabía exactamente cada detalle de lo que sucedería. Versículo 7, mis hermanos. Y trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre él. ¿Cuál es el propósito de todas estas órdenes de Jesús a sus discípulos? Vayan, tráiganme este animal, yo lo voy a montar. ¿Por qué es necesario traer el burrito? ¿Por qué es necesario tomar prestado este animal? ¿Por qué es necesario entrar a Jerusalén montado en un burrito? ¿Por qué? ¿Por qué? Marcos no nos dice directamente la respuesta, pero esta escena, mis hermanos, la encontramos en los 4 evangelios. Es una de las 3 narraciones que las encontramos en cada uno de los evangelios, donde Dios nos está diciendo, esto es importante, esto es importante, esto es importante, esto es importante. 4 veces en el evangelio, en los evangelios. Y yo quiero que vayamos a Mateo capítulo 21, mis hermanos, por favor. Mateo capítulo 21. Unas cuantas páginas atrás de Marcos 11. Mateo capítulo 21. Aquí tenemos la misma narración del evento, solo que con otros detalles. Mateo 21. ¿Están conmigo, amados hermanos? Amén. Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos diciéndoles: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis una asna atada y un pollino en ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid: el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto nosotros lo leímos en Marcos
11. Pero miren lo que dice el versículo 4. Aquí hay nueva información para nosotros. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta. ¿Cuál profeta? El profeta Zacarías. Cuando dijo, 500 años antes de Cristo, decid a la hija de Sión, he aquí, tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Jesús estaba conscientemente, mis hermanos, cumpliendo una profecía, una de las más de 300 profecías que se cumplieron en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Si tú lees el Antiguo Testamento, vas a encontrar una y otra vez y otra vez y otra vez profecías acerca de Cristo. Para mí, mis hermanos, esa es una de las evidencias más fuertes de que el cristianismo es verdad. Profecías cumplidas. Profecías cumplidas. Solo Dios puede profetizar antes de que las cosas sucedan, porque solo Él tiene control de todo lo que sucede. Existen estas personas que dicen que leen las manos y leen las cartas y leen esta bola de cristal y que te dicen el futuro y qué es lo que te va a pasar, ¿verdad? Y hay personas que se desviven comprando el horóscopo y yendo por ahí en los canales de televisión, especialmente los canales hispanos, que los hispanos tenemos mucho de este trasfondo de la superstición. Somos muy supersticiosos y por ahí escucho incluso cristianos que dicen, ¿qué signo eres tú? Oh, Sagitario, Piscis, oh. Y después esta gente en la televisión que son engañadores dicen, oh, Piscis, tienes un mes delante de ti de mucho bien. Y hay personas que van a llegar a tu vida y te van a dar sorpresas de mucha alegría que tú no esperabas. Y hay gente que dice, oh, me va a ir bien este mes, soy Sagitario, soy Escorpión. Esto es charlatanería y hombres y mujeres aprovechándose de gente que no tiene discernimiento. Que no tiene discernimiento. Solo Dios conoce el futuro y no solo conoce el futuro, solo Dios controla el futuro. Y solo Él puede decir qué es lo que sucederá. Nadie más. Nadie más. No le creas a Walter Mercado ni a ninguno de esos otros. Zacarías 9:9. Viene tu rey, Israel. Tú lo vas a reconocer. ¿Cuál es una de estas evidencias? Él viene. El rey viene no montado en un caballo de guerra a conquistar. Él viene humildemente, manso, callado, montado sobre un burrito. Montado sobre un burrito. El hermano R.C. Sproul comenta que en el pueblo de Israel había una esperanza de ver a su Mesías montado en un burrito. O sea, esto no era desconocido para la nación de Israel. Ellos conocían a Zacarías. Ellos sabían lo que Zacarías había profetizado. Ellos habían leído, escuchado, incluso memorizado estas profecías acerca del Mesías. Ellos esperaban a su rey, esperaban al Mesías. Sabían que el Mesías entraría en Jerusalén montado en un burrito. Y Jesús, cuando dice, vayan a traerme ese burrito, y entra a Jerusalén en este animal, Jesús está diciéndole a todos, miren, aquí estoy, soy su Mesías. Lo que tanto ustedes han esperado se está cumpliendo ahora. Jesús, durante todo el Evangelio de Marcos hemos visto cómo Él ha evitado una y otra vez que se junten las masas y empiecen a aclamarlo a Él como el rey. ¿No es cierto? Cuando sanaba a un hombre, le decía, no le digas nada a nadie. Le dio la capacidad de hablar a un mudo y el mudo no había hablado en toda su vida. Y Jesús le dijo, cállate, no digas nada. ¿Por qué? Porque Jesús estaba esperando este momento crucial el domingo, 4 días antes de su crucifixión. Y lo que ahora está haciendo Jesús es, en un sentido, mis hermanos, provocando a los líderes religiosos para que apresuren su crucifixión. En el Evangelio de Juan dice que los líderes religiosos no querían crucificar a Jesús durante la Pascua, porque tenían miedo de los romanos. Porque si los judíos hacían una revolución ahí en esta fiesta,
Los romanos, que eran las personas que tenían sometido a Israel, el gobierno, el imperio que tenía sometido a Israel, los romanos iban a venir y a aplastar esta revolución. Los romanos preparaban cantidad de soldados y de ejército para vigilar Jerusalén durante la Pascua, mis hermanos. Porque no podía haber una revolución política, militar. Jesús está haciendo esto a propósito. Esto no es, mira, estoy cansado, muchachos, ya no quiero caminar para entrar a Jerusalén, va a traerme un burro. No, esto no es así, mis hermanos. Jesús sabe que hay una profecía en Zacarías 9:9. Jesús sabe, 500 años antes de que Él naciera, se profetizó que Él entraría en Jerusalén, y Él está cumpliendo a propósito, estratégicamente, esa profecía el domingo que nosotros llamamos Domingo de Ramos. Esto es Jesús yendo a la cruz en total control de lo que está sucediendo. Es que a Él no se le fue ningún momento nada de control. Todo está bajo control hasta el cumplimiento de cada detalle profetizado sobre Él. Ese es nuestro Salvador, el que tiene control de absolutamente todo en este universo, mis hermanos. No hay nada que suceda que nuestro Cristo, que está en su trono, no controle. Hay algo aquí muy importante que no podemos pasar por alto, mis hermanos. Yo quiero que me acompañen y presten mucha atención, mis hermanos, a lo próximo que vamos a hablar. Éxodo capítulo 12. Yo quiero que ustedes me acompañen al Antiguo Testamento, Éxodo capítulo 12. Y esto es muy importante, mis hermanos, porque esto nos ayuda a entender qué es lo que está pasando. Nos ayuda a entender qué es lo que Cristo está haciendo. Hasta qué punto llegan sus propósitos, hasta qué punto llega su exactitud de obrar, hasta qué punto llega su obra y acción intencional. Miren lo que dice Éxodo capítulo 12, mis amados hermanos. Versículo 1. ¿Ya lo tienen, amados hermanos? ¿Sí? Dice así la palabra del Señor. Habló Jehová a Moisés y a Aarón. Esto es en Egipto, mis hermanos. Esto es cuando el pueblo todavía está metido en Egipto. Dios ha mandado 9 plagas, falta una más. ¿Cuál es la última plaga? La muerte de todos los primogénitos en Egipto. Esa es la última plaga. Egipto está básicamente destrozado por las plagas anteriores. Y Dios dice, ahora los dejarán ir. Ahora Faraón los dejará ir. Habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero en los meses del año. Van a empezar a contar desde aquí, el mes de Nisán. Hablad a toda la congregación de Israel diciendo, preste atención a este detalle, hermano. En el 10 de este mes, el 10 de Nisán, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres. Un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas conforme el comer de cada hombre. Haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de 1 año, lo tomaréis de las ovejas o de las cabras. Versículo 6, y lo guardaréis ¿hasta cuál día, mis amados hermanos? Hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará, o sea, lo matará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Escucha lo que está pasando, mi hermano. En el día 10 se escogía un cordero. Y ese corderito estaba con la familia por 4 días. Y en el día 14 ese cordero era muerto. ¿Por qué 4 días? ¿Por qué el cordero no se podía escoger el mismo día de matarlo? Porque Dios quería que su pueblo se identificara con el corderito. Dios quería que el corderito caminara ahí en medio de los muchachos y que el papá tomara a los hijos y le dijera, hijos, vengan, mira, en 4 días vamos a matar a este corderito. Pero este corderito va a pasar 4 días aquí con nosotros. Se están identificando con el animal para que cuando lo maten, toda la familia sepa, ese corderito estuvo en medio de nosotros y está muriendo como nuestro sustituto. Su sangre se está derramando para que nuestra sangre no se derrame.
El día 10, el domingo que Jesús entró a Jerusalén, era el día que los judíos escogían su cordero. Y Jesús está entrando, cumpliendo la profecía de Zacarías. Y Jesús está diciendo, mis hermanos, al montar ese burrito, escójanme a mí, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Escójanme a mí, escójanme a mí. Ya no sigan escogiendo corderos, porque esos corderos no pueden quitar el pecado. Tienen que sacrificarlo un año y otro 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 año indefinidamente. Y Jesús dice, yo soy el Mesías. Escójanme a mí, yo soy el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús está haciendo todo de manera estratégica e intencional. Él entra a Jerusalén y dice, aquí estoy, el Cordero ya llegó, el Cordero ya está aquí, escójanme a mí, yo soy el Cordero que quita el pecado del mundo. Y si tú has venido hoy aquí como aplicación, podemos decir, si tú has venido hoy aquí y todavía no has abrazado, no te has apropiado de ese Cordero, yo te ruego que hoy te apropies de ese Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Jesús te está diciendo hoy, yo soy el que borro tus pecados, yo soy el que limpio tu culpa, yo soy el que quito tu condenación. Cree en mí y sé salvo. Este es el punto. Tú eres pecador, tú te has rebelado contra Dios. Alguien tiene que pagar por ese pecado. Y Cristo está diciéndote, yo soy el que pago por ese pecado. Yo soy el que pago por ese pecado. Tu pecado no puede pasar por alto. Alguien lo tiene que pagar. O tú lo pagas por la eternidad en el infierno, o Cristo lo pagó en la cruz. Y tú te apropias de ese sacrificio de Cristo en la cruz. Pero tú tienes que decir, ese es mi Cordero. Ese es el Cordero que quita el pecado. Ese es el Cordero que quita mi pecado. Jesús te dice, confía en mí. El mundo te dice, confía en ti mismo. Cristo te dice, confía en mí. Si no has confiado en Jesús como el Cordero que murió en tu lugar, si no te has apropiado de esa obra de Jesús a tu favor, confía en Él hoy. No lo dejes para mañana. Tú no sabes si viene mañana. Mañana tú te puedes presentar delante de Dios y si no estás en Cristo, serás condenado por toda la eternidad. En Hebreos 9 nosotros leemos, está determinado para los hombres que mueran una sola vez y después de eso el juicio. Después de eso el juicio. ¿Estás preparado tú para llegar delante de Dios? ¿Has abrazado a Cristo? ¿Te has apropiado de Él? ¿Es Él tu Cordero? Arrepiéntete de tu pecado si Él no es tu Salvador y confía en Él. Él murió en la cruz como sustituto de quienes ponen su fe en Él. Jesús entró a Jerusalén como rey. Y en segundo lugar, mis hermanos, en nuestro pasaje, regresando a Marcos capítulo 11, vemos la falsa alabanza al rey. Jesús entró como rey, pero ahora vemos la falsa alabanza. Política y religiosamente, Israel era como una olla de agua hirviendo en ese momento, mis hermanos. Había mucha expectativa de qué hará Jesús. Acaba de resucitar a un hombre de los muertos. Había demasiada expectativa. La gente estaba pensando mucho en el Mesías y hablando mucho del Mesías. Y esta acción de Jesús precipitó todas estas emociones. Versículo 8, mis hermanos. También muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían por el camino. ¿Qué significa esto? Lanzar prendas en el camino para que pase el burrito caminando. En nuestro lenguaje de hoy, en el siglo XXI, nosotros dijéramos, le están poniendo alfombra roja. Esta es una recepción a un rey, mis hermanos. Pero estas acciones son acciones vacías, falsas, porque en 4 días esta misma gente va a estar pidiendo que crucifiquen a Jesús.
Versículo 9. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. ¿Qué quiere decir la palabra Hosana? Sálvanos, sálvanos ahora. ¿Pero qué salvación tenían ellos en mente, mis hermanos? Salvación política. Sálvanos ahora. ¿Qué quería decir ellos? Levántate como líder de un ejército que va a derrocar el imperio romano. Eso es lo que ellos estaban diciendo. Es una invitación a Jesús para dirige nuestro esfuerzo de quedar libres del dominio del imperio romano. Esto es una alabanza por conveniencia. Yo te alabo, Jesús, hasta el momento en que tú me hagas lo que yo quiero que me hagas. Como Jesús no dirigió ninguna revolución porque Él no vino a eso, dijeron: oh, ¿no hiciste lo que nosotros te dijimos que hicieras? Suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús. Y eso pasa todos los días en la vida de muchas personas. Van con Jesús y le dicen: te alabo, Jesús, te alabo, Jesús, te alabo, Jesús, hasta el momento que tú me digas que no a lo que yo te pido que hagas. Y en muchas iglesias, el hombre es el centro del universo. Y Dios es un sirviente que tiene que estar ahí, listo para responder a la hora que el hombre quiera. Si no salvas a mi hijo, bueno, hasta ahí. Si no me das aquel empleo, bueno, hasta ahí entonces. Si no resuelves mi problema en el matrimonio, entonces hasta ahí se acabó mi alabanza. Pero eso es una alabanza falsa, como la de estos hombres y mujeres. Hosana, sálvanos, pero sálvanos a nuestra manera y de lo que nosotros te decimos a ti que nos salves. ¿Por qué estas personas, mis amados hermanos y hermanas, ofrecieron falsa alabanza a Jesús? ¿Por qué ofrecieron falsa adoración a Jesús? Primero, porque tenían expectativas equivocadas de la obra de Jesús. Según ellos, Jesús venía a liberarlos del dominio de los romanos, pero Jesús no venía a eso. Jesús venía a salvarlos de sus pecados, que era su necesidad más grande. Ellos aclamaban a Jesús porque Jesús iba a solucionar sus problemas sociales. Ellos no querían dar impuestos al César. No querían dar impuestos al imperio romano. No querían estar sometidos bajo el imperio romano. El pueblo, este pueblo que alabó a Jesús, hoy en día serían miembros de una iglesia donde se predica el evangelio de la prosperidad. Cristo está aquí para hacer todo lo que tú digas. Todo lo que tú digas. ¿Sí? Si tú quieres salud, Él te va a dar salud. Si tú quieres buen trabajo, Él te va a dar un buen trabajo. Si tú quieres riquezas, Él te va a dar riquezas. Si tú quieres una buena familia, Él te va a dar una buena familia. El pastor Miguel Núñez dice, escucha esto, hermano, hermana. Existe el peligro de que en nuestro corazón lleguemos a adorar a Jesús solo por lo que podemos obtener de Él. Y tal vez tú viniste aquí hoy solo por lo que puedes sacar de Jesús. Pudiéramos correr el riesgo, dice el pastor Miguel Núñez, de honrar a Jesús únicamente porque nos bendice, en lugar de adorarlo por quien Él es. Es necesario que revisemos en nuestro interior si somos adoradores, dice el pastor, o aduladores de Jesús. Hermano, Cristo merece nuestra adoración, aunque no nos vaya en la vida como nosotros queremos que nos vaya. Es que Él merece la adoración. Como dijo el salmista, aunque Él me matare, en Él esperaré. Como dijo Job, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Si Dios te quita a tu hijo, ¿tú seguirías adorándole? Si Dios te quita tu trabajo, ¿tú seguirías adorándole?
Si se cae la economía y tú pierdes tu casa en la que has invertido miles y miles de dólares, ¿tú seguirías adorándole? Muchas personas no, mis hermanos. Yo he escuchado de boca de personas que han ido a la iglesia por años. Su madre se ha enfermado de cáncer y su madre ha muerto. Y le han dicho a Dios, me fallaste, me fallaste. Nuestro Salvador Jesús es digno de adoración, mis hermanos. Ya sea que tengamos mucho o tengamos poco. Ya sea que estemos en una mansión o en una casa rodante. Nuestro Salvador merece la adoración. Si tu trabajo está despidiendo personas, tu Salvador merece la adoración. Si tu hijo está enfermo, tu Salvador merece la adoración. Si Dios no te da hijos, tu Salvador merece la adoración. Si tu hijo es rebelde, tu Salvador merece la adoración. Ya sea que haya mucho o que haya poco, nuestro Salvador merece la adoración. Y el error que muchas veces cometemos, mis hermanos, es alabar a Jesús por conveniencia. Hasta el punto donde tú me des lo que yo quiero tener, entonces yo te adoro. Si no, no te voy a adorar. Y a veces yo les digo, mis hermanos, como experiencia, por experiencia personal, que a veces Dios nos quita cosas, mis hermanos, para que nosotros nos demos cuenta dónde está nuestro corazón. ¿Tú crees que a Dios le importa esta alabanza, mi hermano? ¿Tú crees que a Jesús le importa esta alabanza? ¿Esta alabanza por conveniencia? No, mis hermanos. Si tú vienes a la iglesia para conseguir algo de Dios, estás con el propósito, con la intención equivocada. Si tú das tu ofrenda con la intención de conseguir más de Dios, estás con el propósito y con la meta equivocada. Si tú dices, no, es que yo hice mi trabajo con mis hijos como debía hacerlo, entonces mis hijos tienen que responder en obediencia y sin rebeldía a mí. Si tú estás haciendo las cosas por obtener algo, mi hermano, estás en el camino equivocado. Hay hombres que me dicen, pero pastor, yo como esposo yo estoy haciendo todas las cosas bien, ¿por qué no me sale la parte de mi esposa? ¿Por qué no me sale? ¿Por qué ella no me ayuda? Dios merece la gloria, mi hermano, y merece que nosotros nos rindamos delante de Él en obediencia, aunque no nos salga nada en la vida. Y a veces hay personas, mis hermanos, y algunos de ustedes están aquí en esa situación que les llueve sobre mojado, como decimos en Latinoamérica, ¿no es cierto? Que después de un problema es otro y otro y otro. Y podemos crecer en nuestros corazones con amargura y queja y murmuración todo el tiempo porque no salen las cosas como nosotros queremos que nos salgan. Entonces, si no nos salen, nos volvemos rebeldes contra Dios porque le alabamos por conveniencia. Tenemos una expectativa equivocada, pero otra razón por la que estas personas adoraban a Jesús de manera falsa es porque, escuchen esto, ellos descuidaron su corazón y participaron de rituales religiosos vacíos. Ellos descuidaron su corazón y participaron de rituales religiosos vacíos. ¿Por qué ellos dieron alabanza a Jesús? Ellos llegaron a Jerusalén, ellos iban a ofrecer sus sacrificios, la Pascua, actividades religiosas, ritos religiosos, pero su corazón no estaba ahí, mis hermanos. Y lo hemos dicho muchas veces y lo seguiremos diciendo, Dios quiere tu corazón, mi hermano. Más que tu cuerpo, aquí, Dios quiere tu corazón, enganchado con Él en adoración a Él, mi hermano, mi hermana. Tú puedes venir en cuerpo, pero tener tu corazón lejos de Dios. Tú puedes alabar a Dios de labios y tener tu corazón lejos de Él. Y Jesús dice, como dice el profeta Isaías, este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Mira esta gente muy religiosa a ofrecer sus sacrificios. Y alabando a Jesús por conveniencia, porque ellos estaban participando de un rito. Su corazón no estaba en eso, mi hermano, mi hermana.
Y una tercera razón por la cual estas personas ofrecieron adoración falsa a Jesús es porque no pensaron acerca de su futuro. Vamos a Lucas capítulo 19, mis hermanos. Lucas capítulo 19. Estas personas ofrecieron adoración falsa a Jesús por conveniencia. Te adoramos hasta que tú nos des lo que nosotros pedimos. Si tú no nos das lo que nosotros pedimos, no te adoramos. Escuche esto, mi hermano. Ellos no pensaron acerca de su futuro. Lo único que ellos estaban pensando era su libertad política y económica en ese momento. Tenían sus ojos puestos en el mundo, en lo material, en las comodidades que podía traer no pagar impuestos a Roma, no estar sometidos bajo el imperio romano. Lucas 19, 42 al 44. Jesús entró a Jerusalén, dice el versículo 42, diciendo, él entró a Jerusalén y dijo, oh, si también tú conocieses, a lo menos en este tu día, lo que es para tu paz. Mas ahora está encubierto de tus ojos. Versículo 43, porque vendrán días sobre ti cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán y por todas partes te estrecharán. Esto sucedió, mis hermanos, en el año 70 después de Cristo, cuando un general del ejército romano llamado Tito llegó y destruyó Jerusalén. Solo dejó un muro en Jerusalén de pie, que hoy en día se conoce como el Muro de los Lamentos. Tito barrió con Jerusalén. Y Jesús le está diciendo, si tan siquiera supieran lo que viene. Porque todos estos sacrificios y todo lo que ustedes quieren, la liberación política y todo eso, es poner sus ojos en el presente y en lo material, no en lo que viene, en lo eterno. Versículo 44, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Si tú, mi hermano, mi hermana, tienes tus ojos clavados en este mundo, en lo material, vas a alabar a Jesús con alabanza falsa. Porque lo que tú quieres es lo material. Donde tú tienes tus ojos es en la casa, en el trabajo, en lo que pasa de este mundo, en lo pasajero, no en lo eterno. Jesús les dice, si tan siquiera supieran. Vamos a regresar a Marcos, mis hermanos, y para terminar, Marcos 11. Jesús entró a Jerusalén, le adoraron con alabanza falsa y ahora, en tercer lugar, Jesús evalúa lo que sucede. Miren conmigo, mis hermanos, para terminar, en el versículo 11. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Jesús miró todo el templo, escaneó todo el templo. Mirando alrededor para ver si Israel y si el templo estaba cumpliendo su propósito de guiar a las personas a adorar verdaderamente a Dios. Y Jesús estaba evaluando el templo, mis hermanos, para el día lunes, el siguiente día después de lo que sucedió, lo que hemos visto hoy, limpiar el templo. ¿Qué dijo Jesús en su evaluación? Esta adoración no sirve. Esta alabanza es falsa. Esto yo no lo recibo. Esta es una semana, mis hermanos, que nosotros conocemos como Semana Santa. Y muchas personas por todo el mundo piensan que están rindiendo adoración a Jesús. ¿No es cierto? En nuestros países dejan de comer carnes rojas y comen solo pescadito. ¿Sí? Van a la iglesia, a la misa. Pero para muchos, esa adoración es adoración falsa. Tú puedes comer todo el pescado que tú quieras, hermano. Todo el pescado que tú quieras.
Pero si tú no has creído en Cristo, no te has apropiado de ese sacrificio, y si tu corazón no está enganchado en adoración a Dios, si todo tu ser no está dedicado a Cristo, Dios no recibe esa adoración. Dios no recibe esos sacrificios. Dios nos ha llamado a nosotros a una relación viva con Él, no a una práctica de alabanza y adoración vacía. Hermano, mira, tú puedes venir al templo aquí y cantar a todo pulmón y levantar tus manos. Y a mí me encanta cantar y a mí me encanta levantar mis manos. A mí me encanta, hermano, adorar al Señor. Yo no estoy hablando mal de cantar y de levantar las manos y de cantar a todo pulmón. Pero si tú vienes aquí, mi hermano, y tu corazón está lejos de Dios, tú puedes cantar todo lo que quieras y comer todo el pescado que quieras. Nada de eso sorprende a Cristo. En Mateo 7, Jesús dice, en aquel día, en el día del juicio, muchos me dirán, Señor, Señor, en tu nombre, en tu nombre, en tu nombre, hicimos esto y esto de aquello. Te alabábamos en las iglesias. Te alabábamos, servíamos a la iglesia, servíamos a las cosas tuyas. Y Jesús dice, yo les declararé, apártense de mí, nunca los conocí, hacedores de maldad. Porque Jesús quiere, más que tú asistas aquí, Él quiere tu corazón, mi hermano, mi hermana. Todo tu ser, rendido a Cristo. Ya sea que Él responda a tus peticiones con un sí o con un no. Tu corazón rendido a Cristo. Les voy a leer, mis hermanos, Lucas 19, versículo 41. Escuchen, no lo busquen. Y cuando llegó cerca de la ciudad, Jesús, al verla, lloró sobre ella. Jesús está aquí entre nosotros, mi hermano, mi hermana. Jesús está aquí entre nosotros. Y Él está viendo tu corazón. Él conoce tu adoración. ¿Llora Jesús de la tristeza por lo lejos que tú estás de Cristo? Amados hermanos, esto es lo que conocemos como la entrada triunfal, el domingo de Ramos, es un día triste para Israel. Porque ahí está su Salvador, ahí está el que llevó sus pecados en la cruz. Y ellos dijeron, no. Tal vez tú estás aquí hoy y tú tienes meses, años de escuchar este mensaje de que Jesús llevó los pecados de pecadores en la cruz. Y tú todavía le sigues diciendo a Cristo, no. Aquí está, Él es tu Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Corre a Él. Ya no sigas huyendo de Él. Ya, tira tus armas. Deja de luchar. Deja de pelear contra Dios. Y ríndete a Él. Ríndete a Él. Mira que no estoy haciendo un llamado a la religión, sino a Cristo, que es el Rey de Reyes y Señor de Señores y el único que es el Salvador. Ríndete a Él hoy. Vamos a orar. Padre, te damos gracias por tu palabra, Señor. Te damos gracias porque Jesucristo se ofreció como sustituto, el que pagó el precio por nuestro pecado. Gracias porque Él fue voluntariamente, intencionalmente a la cruz. Él dijo, yo doy mi vida, nadie me la quita, yo doy mi vida. Voluntariamente Él se entregó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Señor, nosotros venimos hoy y en esta semana vamos a estar reflexionando mucho acerca de la obra de Jesús en la cruz. Y te damos gracias porque lo enviaste, Señor, porque toda la sangre de todos los corderos y toros y machos cabríos de todo el mundo no podían quitar la mancha del pecado. Toda la sangre de todos los sacrificios que se ofrecieron en ese templo en Jerusalén no podían quitar la mancha del pecado para siempre. Pero vino Cristo
Y la historia cambió, Señor. Él dio su vida como el Cordero sustituto. Y Él da vida eterna, salvación y vida en abundancia a todo el que se acerca a Él. Y Él dice, el que viene a mí no le echo fuera. Padre, gracias, Señor. Gracias. Si tú estás aquí hoy, yo te ruego que tú vengas a Cristo. Yo te ruego que tú vengas a Él. Yo te ruego que tú dejes de pelear contra Dios y rindas tu vida por completo a Él. Yo te ruego que tú le digas, Dios, yo soy pecador. Yo me he rebelado contra ti. Pero hoy me arrepiento de mi pecado y confío en Jesús como mi Salvador y como mi Rey. Y de ahora en adelante quiero alabarle de verdad. Si tú estás aquí hoy y tú entiendes que Dios ha estado hablando a tu corazón a través de su palabra, y tú entiendes que ya es tiempo de que tú sigas a Cristo, yo te pido que me lo muestres levantando tu mano. Dios te bendiga. Vamos a acercarnos contigo para guiarte y ayudarte a seguir a Cristo de una manera que le traiga a tu vida claridad, gozo y paz. Padre, gracias por el mensaje de salvación. Exaltamos a Cristo, Señor. Y hoy no lo ignoramos, Señor, sino que le damos toda la gloria y toda la honra, toda la alabanza y el honor porque Él lo merece. Y anhelamos estar un día frente a Él, cara a cara, y darle gracias de manera personal por haber ocupado nuestro lugar y haber tomado nuestro castigo. Padre, que esta semana sea una semana donde te alabemos a ti con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra alma. Te lo pedimos todo en el nombre de Jesús, nuestro Salvador. Amén.